Qué bueno es el Señor. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Vamos a ver en nuestra Biblia en Ezequiel capítulo 28. Gloria a Dios. Eso es. Ezequiel capítulo 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay una persona que nos visita, amén, gloria a Dios, si puede levantar su mano, amén. Aleluya, Gloria a Dios. Como dice la iglesia, hermano. Bienvenido al que regresa. Bienvenido, amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 28, aleluya, al versículo 11, aleluya. Vamos a hablar acerca del paganismo, amén. Amén, gloria a Dios, pero vamos a hablar acerca de las raíces del paganismo. Amén. Así es. Dice, vino a mí palabra de Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta y endecha al rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De todas piedras preciosas era tu vestidura. Vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, zafiro, carbulo, esmeralda, oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de sus transgresiones fuiste lleno de iniquidad y tu pecado y pecaste, por lo que yo te deseché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Gloria, hasta ahí vamos a dejar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí vemos, hermano, aleluya, en la raíz, una de las raíces, hermano, de acerca de lo que es el paganismo, hermano, que vamos a hablar. El paganismo, hermano, aleluya, es de las tradiciones de las religiones, pero todo tiene un principio también de dónde proviene, ¿verdad? Amén, pero amén. Aquí vemos, hermano, de este personaje, ¿a quién se le atribuye a Satanás se le atribuye, ¿verdad? Porque fue el ángel criado por Dios, ¿verdad? Fue un querubín criado por Dios, ¿verdad? De todos los ángeles era el privilegiado que estaba en el trono de Dios para ministrar a Dios, aleluya, para adorar. Dice que todos los tamboriles, toda la flauta en él estaba. Lucifer no tenía que sonar algo para que saliera música, ¿verdad? De él mismo salía esa adoración, ¿verdad? De él mismo salía esa adoración. Pero ahora dice, ¿cuál fue la intención de este ser criado por Dios? ¿Cómo es que se rebeló en contra de Dios? El ángel criado por Dios llamado Lucifer, que guardaba el trono de Dios. ¿Qué fue su propósito, hermano, al este ángel de rebelarse? Un ser celestial llamado, que se le considera como un querubín de alto rango, que se paseaba sobre el trono de Dios. Era perfecto, lleno de sabiduría y de un aspecto hermoso. Santo. Su vestidura, todos los colores que no tenemos aquí. Santo. Allá en el cielo, toda su vestidura de cornalina, topacio, jaspe, crisolito y todo eso, esmeralda, oro, todo en él estaba perfecto. Santo. Hasta el día en que él, hermano, se rebeló. Ajá. Dice, amén, gloria a Dice,
lo exclusivo de él era adorar a Dios, guardar el trono de Dios. Dice, y se rebeló contra Dios, se corrompió su sabiduría, quería ser semejante a Dios. Por lo tanto, en otras palabras, todo lo que él quería era la adoración para él. Así es. ¿Verdad? Vamos a ver este mismo pasaje en el libro de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Así Dice en el versículo 11. Isaías capítulo 14. Versículo 11 dice: descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusano te cubrirá. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste de la tierra. Ajá. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Al lado del norte, sobre las alturas, sobre las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Así es. Mas tú derribado eres al Seol, al lado del abismo. Aquí podemos ver, hermano, aleluya, cómo este ser criado, aleluya, quería, que decía: levantaré mi trono. Así es. Levantaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré. Santo. ¿Cuál era el propósito de hacer un trono? Ajá. Y de sentarse? ¿Para qué? Ajá. Gobernar. Sí, levantar su trono y sentarse, y luego ¿qué? Ahí ¿qué? Mandar, ¿Qué iba a dominar. querer? Mandar, dominar. Aunque alguien recibiera, ¿verdad? Que alguien de alguien que iba a recibir de él alabanza, adoración, lo mismo. Así es, Entonces él quería hacer, se antepuso ante Dios. Ay, Se antepuso ante Dios, se rebeló, se corrompió, hasta que en él hubo maldad. Su orgullo lo llevó a ¿qué? A ser desechado. así ¿Qué es. hizo? Venga. Dios lo desechó hasta el Seol. Dice Lucifer se rebeló, produjo en el cielo. Dice, produjo rebelión en el cielo. Así es. Una tercera parte de los ángeles influyó la rebelión contra Dios. Santo. Una tercera parte de los ángeles Influyó. también influyó en el rebelión. Y Dios los tuvo que desechar fuera de su presencia. En Mateo capítulo 25, 41 dice que Jesucristo dijo: apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién dijo? Para el diablo y sus ángeles. Sus ángeles. El infierno está preparado exclusivamente para el diablo y sus ángeles, Santo. mas no para el ser humano. Ajá. El ser humano ha ido a ese lugar por a causa de ¿qué? Por a causa de su desobediencia. Desobediencia. Pero no fue preparado para el ser humano. Dice, Satanás está condenado eternamente, pero no quiere irse solo al infierno. Quiere llevar consigo a cuanto puede engañar. Así es. Su arma hacia la humanidad es el engaño, la mentira y la falsedad. Ajá. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Ajá. Satanás odia a la humanidad, porque aunque la humanidad lleva consigo mismo la semilla del pecado, aunque somos pecadores, cuando reconocemos a Cristo por el sacrificio y muerte en la cruz del Calvario, somos perdonados y justificados por su gracia. Amén. Aleluya. Así es, aleluya. Y somos libertados del poder del pecado. En Génesis, vamos a ver ahí en Génesis capítulo 2, hermano. Génesis capítulo 2. Aleluya. Gloria a Dios, así es. Génesis capítulo 2, versículo 15 y el 17 dice. Entonces vemos aquí el primer mandamiento, ¿verdad? Que Dios le dio al hombre, dice del 15 al 17: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiere ciertamente morirás. Con advertencia el Señor le dijo: ciertamente
morirás si comes el árbol del fruto del bien y del mal, ¿verdad? Sí. Entonces dice que Dios le dio un mandamiento de obediencia. El hombre simplemente tenía que obedecer. Es todo lo que tenía que hacer, obedecer. Pero el hombre, ¿qué hizo? Desobedeció al mandato de Dios. Satanás, dice, Satanás se introdujo y usó a la serpiente para engañar a Eva. En el diálogo, dice, en el diálogo, vamos a ver ahí en el capítulo 3, 3, aleluya. Pero dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios. Ahí podemos ver, hermano, aleluya, cómo Eva, hermano, fue engañada. Amén. Fue engañada, aleluya. Cuando Satanás viene a la mente, la primera palabra que le dijo, sino que seréis como Dios. Seréis como Dios. Una de las primeras cosas que le puso duda, ¿verdad? Le puso duda en su mente. Amén. Dice que no moriréis, cuando Dios había dicho que sí, ciertamente moriréis. Yo moriré. Ajá. Entonces dice, Satanás viene a atacar a la mente. Lo vemos en el versículo 4 que dice, que le dijo, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Así es. Entonces dice aquí, dice, ¿qué produjo en la mente de Eva cuando escuchó estas palabras que iba a ser como Dios? ¿Qué fue lo que le produjo en la mente? Vemos, hermano, que el engaño está en la mente. ¿Sí? El engaño está en la mente. Fue la primera cizaña que el enemigo infiltró en la mente de Eva. Le puso la duda, ¿verdad? Y de ahí, entonces, mira, escucha, dice, científicamente, dice que el estallido de una bomba, es medido por la pólvora que contiene. Cuando una bomba estalle, no solamente la bomba estalla, sino que abarca, ¿verdad? Sí, así. Abarca. Entonces, en la mente de Eva fue como un bombardeo, hermano. ¿Sí? Así es. Al oír esa palabra, que seréis como Dios. ¿Qué pensó Eva en su mente? Santo. Voy a ser una diosa. Santo. ¿Y Adán qué iba a ser? Ay. Un Dios. ¿Sí? Santo. Esta es la independencia. Así es. La independencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que seréis como Dios? Amén. En Isaías 14 dice, cuando Satanás dijo estas palabras, subiré en las alturas, seré. En otras palabras dijo, yo voy a ser el lugar de Dios. Santo, seré semejante al Altísimo. Usó esa palabra, seré semejante al Altísimo. Y la misma palabra le dijo a la mujer, seréis como Dios, ¿verdad? Esa misma palabra. Así es. Lo usó. Así es. Entonces, en otras palabras, se antepuso. Dice ahí, lo que es la autoindependencia de Dios. Vemos cómo esto afectó a la generación humana. Vamos a ver ahí, ahí, Génesis, vamos ahí. Dice, vemos que el propósito de Dios, el diseño original de Dios, fue desviado y obstaculizado por Satanás. Versículo 15, cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente, entre tu simiente, refiriendo al pecado, y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Dice, Satanás sabía que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Por la muerte y resurrección de Cristo,
Cristo exhibió públicamente a los principados y potestades, según Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, Cristo exhibió públicamente a los principados y potestades, amén, gloria a Dios, aleluya, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice, en la omnisciencia de vuestro Dios, que todo lo sabe y que todo lo conoce, el enemigo estropea un plan, pero el plan eterno de Dios siempre lo llevará a cabo a cumplir su propósito. Tanto. Dice, amén, gloria a Dios. Dice, tan pronto como se reprodujo la humanidad, como se reprodujeron Adán y Eva, se procrearon. En Génesis, vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y los designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, raeré sobre la tierra de la tierra de los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vemos, hermano, aleluya, que tan pronto se reprodujo la humanidad. ¿Qué hubo, hermano? La maldad había crecido. La maldad se creció tanto que Dios, hermano, los tuvo que raer. Dice ahí, amén. Los historiadores nos dan un cálculo, hermano, aleluya, de cuánto tiempo duró. Vemos ahí, hermano, que Dios, vamos a ver el versículo 9, dice, y estas son las generaciones de Noé, varón justo y era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem y a Cam y a Fe. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba, dice, llena de violencia. Gloria a Dios. Y Dios le dijo, ¿verdad?, que construyera el arca. ¿Verdad? Dios le dijo que construyera el arca. Entonces dice, el tiempo que duró la construcción del arca duró 120 años. Recuerda que en aquel tiempo no es como los días de hoy, ¿verdad? Los días de hoy hay maquinaria para hacer todas las cosas. En aquel tiempo no había eso, hermano, ¿verdad? Todo era manual, amén, gloria a Dios. Pero dice, Noé, mientras que en ese tiempo duró, Noé fue un pregonero de la justicia. Es decir, un predicador, un proclamador del juicio de Dios que venía. Ahora dice, ¿cuántos se salvaron en esa época? Es decir, que 8 personas solamente, aleluya, se salvaron. No. Así es. Vamos a leer Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24. Aleluya. Gracias, papá, gracias. Mateo capítulo 24. Aleluya. Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Versículo 42. 36 y el 39. 36. A ver. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todo. Así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hasta ahí, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estaba, hermano? ¿Cómo estaba la humanidad? En el entretenimiento, hermano. Entonces, el mundo estaba en lo que estaba. Pero dice Noé por 120 años fue el pregonero de la justicia, del juicio que venía sobre la tierra. Los hombres no oyeron a Noé hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice aquí? Que todos perecieron. Hoy en día, hermano, hacia nosotros, ¿dónde nos vamos, hermano?
Nos vamos hacia el desenfreno de lo que es el mundo. Nos entretenemos a lo que el mundo se entretiene. Nos deslumbramos en lo que el mundo se deslumbra. Santo. Pues en esa época el mundo así estaba. Así es. Deslumbrado por el sistema. Santo. Deslumbrado por el sistema que había. En aquella generación estaba velado y hipnotizado. ¿Cómo estaba? Velado e hipnotizado. Santo. El sistema nos hipnotiza. El sistema, hermano, nos hace velar. Así es. Una de las cosas, hermano, aleluya, sabe, hermano, una de las cosas, la carne es insaciable. Nuestra carne es insaciable. La carne no le interesa que usted sea salvo. La carne no le interesa que usted sea salvo. Santo, santo. Así es. La carne, entre más placer le damos, entre más va a querer. Ay, gloria a Dios, hermano. Y a la carne no le interesa. ¿Por qué? Porque dice que del polvo fuimos criados y al polvo volveremos. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Por eso. Y entonces a la carne no le interesa. Al polvo, ¿Sí? al polvo ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que aprender a sujetar. Cuidado con nuestra alma. Cuidado. Una de las cosas, hermano, aleluya, dice aquí, dice que cuando el engaño estaba en la mente de Eva, ¿verdad? Fue engañado en su mente. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, yo creo que está en Romanos capítulo 7, dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Mas doy gracias a Dios por Jesucristo, que con la ley de Dios, que con mi mente sirvo la ley de Dios, mas con el cuerpo el pecado. Pero ¿en dónde está aquí? Que tu cuerpo no puede ir a ningún lugar sin que tu mente lo ordene. Santo, santo. Ahí está. Amén. El cuerpo no puede ir a ningún lugar sin que la mente lo ordene. Por eso que el apóstol dijo, mas doy gracias a Dios, que con la ley, con mi mente sirvo la ley de Dios. En otras palabras, estaba controlado, su mente estaba controlado por la ley de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Su palabra. Su palabra, hermano. Su palabra es la ley. Salmos capítulo 1, ¿qué dice? Bienaventurado, bienaventurado. Que su delicia, ¿en dónde está su delicia? En la ley de Dios. Su delicia está en la ley de Dios. Cuanto más, aleluya, nos deleitemos en esta palabra, nuestra mente, aleluya, va a ser cautivada por la palabra. Amén. Por eso, amén, gloria a Dios, aleluya. Eva, aleluya. Eva, ¿dónde fue engañada? En su mente. Entonces vemos, hermano, que la carne, hermano, no le interesa. La carne no le interesa que si nosotros vamos a ser salvos, no. Nosotros hay que aprender a sujetar la carne. Y el Señor nos dice, velad. Vamos al versículo 42. Dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed, ahí en Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué día vendrá? A la hora que no pensemos. ¿Pero qué nos pide el Señor? Que estemos preparados. Por tanto, vosotros estad preparados. Debemos estar preparados. Amén. 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 Vamos ahí otra vez a Génesis, ahí, hermano, aleluya. Génesis.
Génesis capítulo 7, hermano, aleluya. 1 dice, y luego Jehová, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Le dijo, entra tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos a brincar capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que había que estaba con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se acordó Dios de Noé. Vayamos al capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. ¿Qué recibieron ellos? La bendición de Dios de multiplicarse. No había nadie en la tierra excepto ellos. Gloria a Dios. Y recibieron la bendición de fructificar y multiplicarse. Amén, amén. Llenar la tierra. Fíjate lo que el Señor le dijo, llenar la tierra. Fructificar y llenar la tierra. Versículo 18 dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fueron llena la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra. Hay un versículo aquí que no sé si lo brinqué. A ver, deja ver, hermano. Donde dice que hizo Noé, hizo ofrenda. En 8:20 dice, y edificó Noé un altar. 8:20 dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto al altar. Y percibió Jehová el olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué percibió Dios? Percibió el olor grato, ¿verdad? Dice que percibió el olor grato, que había agradecimiento por haberlo salvado de ser anegado en el agua. Así es. Ahora vamos ahí en el 9 versículo 18. Y los hijos de Noé salieron del arca, ahí dice, y después comenzó Noé a labrar, el versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa y pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Dice, teniendo vuelto su rostro hacia y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Cam, siervo de siervo será a sus hermanos. Sea Cam. Así es. Ahí está. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de lo que hablamos, de nuestras palabras, como le podemos hablar a nuestros hijos. Ahora, mi pregunta, yo le decía a un hermano, le decía, ¿qué fue lo que le pasó a Noé? Si vemos en el capítulo anterior, hermano, Noé, un hombre justo, justo, recto, y aquí, ¿verdad? En su generación, pero aquí saliendo del arca, aquí plantó algo y se le pasó la mano. Ahí bajaba. Yo creo que Noé se confió. Noé se confió, ¿verdad? Y entonces dice que al saber que su hijo había visto la desnudez de su padre, una cosa que no está aquí,
Pero no es que porque su hijo le haya visto la desnudez de su padre lo haya maldecido. Fue porque su hijo se burló de su padre. Su hijo se burló de su padre. No es el hecho de que haya visto la desnudez de su padre, sino porque su hijo que se burló de su padre. Y ahora aquí nos dice, Noé despertando de su embriaguez. Pregunto, hermano Abelino, cuando alguien está en este afecto del alcohol, se levanta al día siguiente, se levanta con un juicio en sus 5 sentidos, hermano. No, ahí está. No se levanta con sus 5 sentidos. Eso quiere decir que Noé, cuando dijo estas palabras, no estaba en sus 5 sentidos. Noé dijo algo, brotó algo, y esas palabras que dijo, exactamente, no tomó en cuenta esas palabras. Simplemente despertando, le dieron la información y Noé habló sobre su hijo. Y las maldiciones, hermano, a veces, y vemos que de este mismo hijo, hermano, salió alguien. La gestación de la maldición salió, ¿verdad? Entonces, hermano, dice el libro de Proverbios, dice en Proverbios 18:21, el poder de la lengua y la vida está ¿en dónde? En la lengua, en lo que hablamos. Otro ejemplo que podemos tomar, hermano, fue Isaac y su hijo Esaú y Jacob. Uno de ellos iba a ser el heredero, el recibir la bendición. Pero cuando vino Jacob, fue el primero y su padre le dijo las palabras. Y después vino Esaú queriendo también la bendición. Isaac dijo, ya he declarado la palabra y es irrevocable. Por eso que es importante, hermano, aleluya, tener cuidado en nuestras palabras, aleluya. Dice ahí, vamos. Capítulo 10 dice, tiene nombres muy, Génesis capítulo 10. Mejor vamos vamos al versículo 8. Dice, y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue el vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Y dice, y de esta tierra salió a Siria, para Siria, y edificó ahí a Nínive, ¿verdad? Entonces vemos a este personaje, hermano, aleluya. Deja ver dónde voy yo. Me perdí. Dice, gloria a Dios. Aquí vamos. Dice, Noé después del diluvio vivió 350 años todavía. Es probable que Noé miró a su generación desviarse o rebelarse en contra de Dios. Escribo tanto, ya no entiendo mis letras. Se apostataron de la fe, se inclinaron hacia la idolatría. Dice, Cush encontró a Nimrod. Nimrod, la palabra Nimrod significa rebelión. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra delante de Jehová tiene una mala traducción. La palabra delante debería de decir en contra, pero aquí dice delante. O sea, no era como Nimrod estaba delante de Dios. No, sino que esta palabra delante debería de traducirse en contra. Nimrod no estaba delante de Dios, mas estaba en contra de Dios.
estaba en contra de Dios. Dice Nimrod, poderoso cazador, en la antigüedad, después del diluvio, había fieras feroces. En esto era una amenaza para el pueblo. Así fue Nimrod, se convirtió en un poderoso cazador. Así es. Y así fue como Nimrod recibió la gloria. El pueblo puso su mirada en Nimrod como su salvador. Así es. Nimrod ignoró a Dios, retó a Dios, se antepuso delante de Dios, se rebeló contra Dios, y este fue su influencia. Aleluya. Vamos ahí en el capítulo 11, hermano. Así Capítulo es. 11. Así es, hermano. 1 al 6 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura. ¿Dónde hallaron? Una llanura. En la tierra de Sinar se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijo: vamos, edifiquemos una ciudad cuya torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahí, hasta ahí vamos a parar. Dice ahí, amén, gloria a Dios. Dice, Nimrod fortificó una ciudad. La primera cosa, al fortificar una ciudad, se olvidó de que Jehová era su protector. Una torre cuya cúspide llega al cielo. Vayamos, dice. Cuya cúspide llega al cielo. Dice, este fue el pensamiento. Por si Dios llegue a destruir otra vez la tierra con diluvio, nosotros nos vamos a salvar. Ajá, qué va. Nos reiremos de Dios Santo. Santo. y nos vamos hacia el cielo. Santo. Sí, muy bien. Nimrod no tuvo en cuenta a Dios. Santo. Él era. La influencia de Satanás. Así es. Porque Amén, amén. dice que la influencia de Satanás de anteponerse. ¿Por qué? Porque Satanás se había antepuesto con Dios. So, esa misma Así idea es, influencia. de anteponerse Así se le influyó a Ahí quién? está, ahí está. A Nimrod, A Nimrod. ¿verdad? Vemos ahí el mismo Isaías 13:14, es cuando él dijo: subiré y seré semejante al Altísimo. Así fue Se también. antepuso. Así es, así antepuso, así es. Dice, la influencia demoníaca fue dominado en sus pensamientos, Así es. por lo que se rebeló contra Dios. Y esta fue la oportunidad que aprovechó. Recordemos estas palabras que le dijo a la mujer: que seréis como Dios. Dice, Nimrod edificó a Nínive también y fue el fundador de la torre de Babel. Dice, Nimrod exigió ser adorado como Dios. Nimrod exigió de ser adorado como Dios. Veamos. Dice, Satanás sabía cómo disfrazar desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él quería la adoración para él. Así es. So, el Satanás usa cosas, ¿verdad? Satanás usa cosas. Pero detrás Sí. de esa cosa, ¿qué hay? Esa es oración para él. Hay demonios, como dice yo Así es, creo así es. en Sí, sí. Corintios, dice Amén. Hay que es demonios. un ídolo. Amén. Hay Nada es un ídolo. Pero detrás de los ídolos, es. ¿qué hay? demonio. Hay demonios. So, Satanás todo el ¿Qué hay? tiempo ha querido esa adoración detrás de una cosa. Distraer, ¿sí? distraer. Así es, hermano. Dice, ¿dónde voy? Desviar, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos hablando de la torre. Ajá, sí, de sí, ok. 11. Dice ahora aquí. Ajá. Gloria a Dios. Dice, Amén, amén. Gloria a Dios.
Vemos cómo Satanás dice, pero ahora, Gloria a Dios, amén. Amén. ajá, Satanás usó a una serpiente para engañar a Eva. Ahora usa la misma creación de Dios por el cual fue creado a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó a sus hijos exclusivos para hacer solamente la adoración para Él. Efesios 1:6 dice que fuimos hechos para alabanza de la gloria de Dios. Así es, fuimos. Amén, amén. Satanás ha sido usurpador, mentiroso y padre de mentira. San Juan 8:44 dice, ha sido homicida desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, dice, engañó a los ángeles y a Eva y a Nimrod de anteponerse contra Dios. Él usa objetos como ídolos para recibir adoración. Dice aquí, fue aquí el comienzo de esta raíz paganismo, el comienzo de su reino Babel. Nimrod, ya estando en el poder, de ser, dice, exigió ser adorado como Dios. Y aquí aparece su esposa llamada Semiramis, una mujer adúltera. Dice, ambos fueron elevados como cabeza. Satanás tenía un arma perfecta para engañar al mundo con su falsa religión y adoración. No sabemos con exactitud cuánto tiempo duró ese reinado. Lo que sí sabemos, lo suficiente para que todos fueran impregnados de esta religión. Eso es. Ajá. Así es. Vemos, hermano, aleluya. Dice, la historia nos dice que Nimrod murió y Semiramis, la sacerdotisa de Satanás, dijo que Nimrod había ascendido a los cielos. Semiramis, recordemos que estos dos estaban en el poder de gobernar. Dice Semiramis, proclamó como a Nimrod como el dios Baal. Esta mujer adúltera, sacerdotisa de Satanás, proclamó, dice, tuvo relaciones con los sacerdotes. Así es. Semiramis se embarazó y dijo que Nimrod, el dios Baal, había venido a embarazarla de una forma sobrenatural por los rayos del sol del dios Baal. Ahí está. Esta leyenda se propagó en todo su reino. Santo. Recordemos que Semiramis estaba en el mando de este reino, Eso es. gobernado por Satanás. Semiramis proclamó que el niño que nacería proclamó que era encarnado, el Dios encarnado. Nimrod se encarnó en Tamuz. Se proclamó el Dios Sol. Había nacido el 25 de diciembre. Esta leyenda se propagó en el reino. Se levantaron estatuas con una madre y su hijo en brazo, Semiramis y Tamuz, su hijo. Así es, aleluya, así es. Dice, Semiramis se proclamó a sí mismo reina del cielo. Tamuz como el Dios encarnado, el Dios Sol. La historia nos dice que Tamuz, en esto hay muchas como leyendas, pero escuche esto. Son leyendas en similitud, dice. Tamuz fue investido por un jabalí. Dice que adoptó el mismo como de lo que hacía su padre. Era cazador. Pero fue investido por un jabalí
fue herido y murió. Deja tomar agua. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, así es. Así es. Amén, gloria a Dios. Dice, sigamos. Y Tamuz fue investido por un jabalí, herido y murió apoyado sobre un tronco seco. Donde se apoyó sobre este tronco seco, nació un árbol de pino frondoso. Santo. Semiramis decretó que el tronco seco y muerto representaba Ninro. El árbol que nació era Tamuz. Decretó para honrar la memoria de Tamuz que cada familia, cada invierno tenía que llevar un árbol de pino, Santo. a adornarlo con oro y plata Así es, así es. y mantener la memoria del dios Sol. Santo. Ese día lo lloraba y lo endechaba y decía: hoy ha nacido el dios Sol en mi casa. Así es. Santo. Esta práctica se fortaleció. Leemos ahí, dice ahí en el 11:6, versículo 6, dice: y dijo Jehová, he aquí que el pueblo, todo esto sucedió, hermano, no sabemos cuánto es el tiempo que duró, hermano, de este imperio, este gobierno, pero duró tiempo y años, hasta el día en que Dios dijo, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, Es uno. y todo esto tiene una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará de resistir. Ahora, de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque fue ahí confundió Jehová la lengua de toda la tierra, y de ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Vemos, hermano, aleluya, que no fue de un día para otro, ¿verdad? Sino, hermano, este reino duró tiempo y duró años, hasta el día en que Dios, hermano, Dios dice que Dios miró que lo que ellos habían propuesto, nadie los iba a resistir, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios descendió y confundió las lenguas. Pero para cuando Dios hizo eso, la gente se esparció, cada quien con su lengua, cada quien con su raza, se esparcieron para todos lados. Pero ¿qué se llevaron? La tradición y la costumbre. Recuerde que Semiramis se proclamó reina del cielo, a Ninro como el dios Baal, y a Tamuz como el Dios encarnado, el Dios Sol, hermano. Vamos en el libro de Jueces capítulo 2, hermano. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículos 12 y 13. 12 y 13. Dice: Dejaron. después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, los cuales los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban en alrededor, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astoreth. ¿Quién es el dios Baal? Ninro. Y Astoreth fue la reina de los cielos. Ya para en ese tiempo ya toda la gente se había esparcido, y cada pueblo les puso diferentes nombres, pero era la misma, ¿verdad? Era la misma. Ahora vamos a Jeremías capítulo 44. Jeremías. Así es. Jeremías capítulo 44. El 44, el 15, 44, 15 al 19.
Ay, ay. Estoy mal ya. Tú me rompiste. Jeremías. Versículo. ¿Cuál les dije, hermano? 15, ¿verdad? 15. 44, 15. Ajá. Sí. 15 al 19. Dice. Entonces todos los que sabían que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto. Dice en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra todas las palabras que ha salido de vuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libación como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en la plaza de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, mas no vimos mal alguno. Fíjate cómo ellos consideraron. Mas no vimos mal alguno. ¿De qué? ¿De lo que estaban haciendo? Dice que no vieron mal alguno. ¿De qué? ¿Qué tiene de malo de que le estaban ofreciendo libación o ofrenda a la reina del cielo? Así es, hermano. Y la gente puede decir que hay de malo que celebremos la Navidad O cosas. o otras costumbres. Otra costumbre. ¿Qué de malo? Tú con la familia. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libación, nos falta todo. Espada y hambre somos consumidos. La creencia. Cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libación, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libación sin consentimiento de vuestros maridos? ¿Estaban conscientes de que estas mujeres que estaban haciendo? Ofreciendo a la reina del cielo ofrenda para ella. Vamos a ver Ezequiel capítulo 8. Aquí, ¿verdad? Adorando a la reina del cielo, que es, ¿quién es la reina del cielo? Semiramis es la reina del cielo. Vamos a ver Ezequiel capítulo 8. Va cambiando y va cambiando por cada estación. Ezequiel capítulo 8. A ver, vamos a ver. Va cambiando de nombre, va cambiando. Según cada tradición. Capítulo 8. Versículos 12 y 13. 8, 12 y 13. Y me dijo: hijo de hombre, ¿no has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla? Cada uno en su cámara pintada de imágenes porque ellos dicen: no nos ve Jehová. No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hace estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí que mujeres estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones y mayores a estas. Y me llevó en el atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, su espalda tras el templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. Y después después que han llevado
llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplica el ramo en sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con voz, y no los oiré. Aquí vemos que estaban haciendo las mujeres, endechando a Tamuz, que fue el decreto de Seramis, que todos tenían que llevar un árbol en su casa a memoria a Tamuz. ¿Qué hacían ese día? Lloraban, le lloraban a Tamuz, lo endechaban y lloraban. Y aquí vemos aquí las mujeres llorando y endechando a Tamuz. Jeremías capítulo 10. Vamos, Jeremías capítulo 10. 1 y 4. Oíd la palabra oíd la palabra de Jehová, que ha hablado sobre nosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, ni tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata, con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. Hasta ahí nomás. Pero dice que esta palabra, bueno, que ahí aparece la palabra leño, ¿verdad? Pero dice que literalmente debe de aparecer la palabra árbol. Árbol. Ellos cortaron un árbol, ¿para qué? Llevarlo adentro de su casa. ¿Qué iban a hacer con el árbol? Pero ¿qué es lo primero que dice ahí? Que tenía que adornar. Dice, con plata y oro lo adornan. Cornelio, no pusiste la... Sí, a ver, bájale ahí, hermano. Amén. Ajá, bájale ahí. Ándale. Gracias, papá, gracias. Uy. Ay. Ahí está. ¿Sí se mira hasta allá, hermano? Ah, sí, ya. ¿Se lo miran? Está allá atrás. Ahí está. Sí, ahí está. Con oro. ¿Cómo lo tenía que adornar? Con oro y plata, ¿verdad? Con oro y plata. Ese árbol tenía que ser adornado con oro y plata. Ahora en lo moderno, esto es lo que hacen, ¿verdad? Ajá. Pero este fue el decreto de Seramis, que cada familia tenía que llevar un árbol en su casa. Santo. Y en su memoria, llorar a Tamuz, el dios sol. Sí. Ya, sí, vamos a dejar, ya. Gloria a Dios. Amén. Pero Gloria a Dios. hay bastante aquí. Así. En Roma celebraba el dios sol. Dice, el invencible. Bueno, tiene una palabra, no sé cómo se pronuncia. Ok, dice que era el nacimiento del sol. Era el solsticio de invierno, la adoración del sol. En Roma celebraba el 25 de diciembre.
En Roma, la cena que hacían en Roma era para los esclavos. Y después daban regalos. Todo esto se ha modernizado, Sí, ¿verdad? sí, sí. Todo esto viene del paganismo. Amén, amén. En Roma, esto los primeros cristianos no lo celebraban. Esto se introdujo hasta en el año 336 después de Cristo. Se introdujo en Roma cuando Constantino fue emperador. Mezcló el cristianismo con el paganismo. Desde los emperadores, el pueblo de Dios había sido perseguido por su fe, por la sana doctrina. Pero mantenía su fe. Cuando eran quemados en la hoguera, no negaban a Cristo. Cuando eran torturados, pero su mirada era puesta en el autor de la vida eterna. Cuando eran echados en los fosos de los leones en el Coliseo romano, glorificaban y cantaban a Dios. Ellos decían de tener digno el sufrimiento por Cristo. Los primeros cristianos alumbraban las calles a través de las hogueras. Sabía que la muerte era una puerta hacia la eternidad. ¿Qué podemos decir del apóstol Pablo? Segunda de Timoteo 4:6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Segunda de Timoteo 4:6. Aleluya. Segunda de Timoteo 4:6. Cuatro, 6. Amén. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que hice el tiempo y fuera de tiempo. Amén, amén. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo de comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Apartarán de la verdad el oído y volverá a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple. Porque el apóstol dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Aleluya. Gloria a Dios, así es. El emperador Constantino, al ver que los cristianos eran quemados en las hogueras, al ver que era torturado, al ver que era echado en los fosos con los leones en el Coliseo romano, y aún el mismo apóstol Pablo, cuando fue decapitado en el Coliseo romano, el emperador no vio a los cristianos rendirse, sino valientemente peleaban por su fe. Yo creo por esto que el apóstol Pablo decía que muchos agarran ánimo por mis prisiones, por mis cadenas. Y al ver, hermano, los cristianos, que los apóstoles murieron por la fe, ¿qué hicieron los demás? Los demás no negaron su fe, sino al contrario. El apóstol Pablo dijo: aquí está mi cabeza, aquí está mi cabeza, manteniendo la fe por el evangelio, afirmando la fe, una fe apostólica, una fe genuina,
Si la mezcla de la contaminación, digamos como los patriarcas, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. El principal mensaje es que viva Cristo. Dijo en Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Si hay que celebrar algo, celebrar al Cristo resucitado. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Su palabra dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Jesucristo dijo, ni aun los ángeles saben, solo mi Padre. Y el Señor nos dice que estemos velando y estemos preparados, porque la hora vendrá en que no, la hora que no pensemos. Aleluya. Así es, así es. Dice en Lucas capítulo 2, 8. Cuando los pastores estaban velando, velando sus rebaños. A ver, vamos a leer ese último. Aleluya. Lucas. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaba y guardaba las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor le rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será, dice, para todo el pueblo. Y aquí os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Cristo, que es Cristo el Señor. Os servirá de señal, hallarás el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice, y apareció repentinamente los ángeles, una multitud de huestes celestiales que alababa y decía, y alababa a Dios, decía, gloria a Dios en las alturas y la tierra paz de buena voluntad para con los hombres. En el libro de Deuteronomio capítulo 29, 1, este pasaje dice que, vamos a leerlo. Números 29, disculpe. Número capítulo 29. 29:1 dice, en el séptimo mes del primero del mes tendréis una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Os será día de sonar las trompetas. Ese día que iban a hacer, sonar las trompetas. Dice que este es deja ver aquí. Se llama Filazón Filacás, así como lo oyen. Filazón Filacás. Este es una fiesta de las vigilias de una vez por año. Una vez por año era las guardas de las vigilias que tenía que hacer sonar la trompeta. Pero prácticamente esta es de la profecía que venía de que el Señor se iba a manifestar, ¿verdad? De su venida. Pero esto el pueblo lo tenía que esperar, no sabía cuándo es que iba a suceder eso. Pero los que se dieron cuenta, ¿quiénes son los que se dieron cuenta? Los pastores. Y ahora, ¿y el pueblo dónde estaba? El pueblo estaba en lo que estaba. Pero los que se dieron cuenta, prácticamente esta festividad era las guardas de las vigilias. Tenía que mantener las vigilias guardando. Y entonces, y no sabía cuándo el Señor se iba a manifestar.
Pero esto era lo que tenía que hacer continuamente, una vez por año. Sonar los chofares. Y los pastores guardaban su vigilia, sonando sus chofares. Para cuando menos esperaron, el Señor apareció. Amén. ¿Y quiénes se dieron cuenta? Los pastores. Pero no el pueblo. El pueblo estaba en lo que estaba. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Y es todo lo que quería compartirles, hermano. Amén.